Buenas tardes, mi nombre es Verónica Peralta y en esta hora vengo predicándote el tema, predicándote el capítulo Levítico 20. Te voy a leer el capítulo 20. Dice aquí, faltas culturales y familiares. Vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y estoy leyendo la traducción BIN, que es versión israelita nazarena. Dice capítulo 20. Y Yahvé le habló a Moisés: dile además al pueblo israelita, a cualquiera de entre los israelitas o de entre los extranjeros que reside en Israel, que le entregue alguno de su prole a Molet, se le dará muerte. El pueblo de la tierra le ejecutará a pedradas, y yo pondré mi rostro contra ese hombre, y lo cortaré de entre su pueblo, por darle de su prole a Molet, y profanar así mi santuario, y profanar mi sagrado nombre. Y si el pueblo de la tierra aparta sus ojos de ese hombre, cuando ofrece su prole a Molet y no lo ejecuta, yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y su familia, y cortaré de entre su pueblo tanto a él como a todos los que lo sigan, en extraviarse tras Molet. Y si alguna persona se vuelve a los fantasmas y a los espíritus familiares y se extravía tras ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Ustedes deben consagrarse y ser consagrados, porque yo Yahvé soy su Elohim. Deben observar fielmente mis leyes. Yo Yahvé los consagro. Si alguno insulta a su padre o a su madre, se le dará muerte. Ha insultado a su padre o a su madre, su culpa de sangre esté sobre él. Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, cometiendo adulterio con la esposa de otro hombre, al adúltero y a la adúltera se le dará muerte. Si un hombre se acuesta con la esposa de su padre en la desnudez de su padre, la que ha descubierto a los dos, se les dará muerte. Su culpa de sangre está sobre ellos. Si un hombre se acuesta con su nuera, a ambos se les dará muerte. Han cometido incesto. Su culpa de sangre está sobre ellos. Si un hombre se acuesta con un varón como se acuesta uno con una mujer, los dos han hecho algo detestable, se les dará muerte. Su culpa de sangre está sobre ellos. Si un hombre se casa con una mujer y con su madre, es depravación. Tanto a él como a ella los echarán al fuego para que no haya depravación entre ustedes. Si un hombre sostiene relaciones carnales con una bestia, debe dárseles muerte, y matarán también a la bestia. Si una mujer se allega a alguna bestia para aparearse con ella, matarás a la mujer y a la bestia. Ambos deben morir. Su culpa de sangre está sobre ellas. Si un hombre se casa con su hermana, hija de su padre o de su madre, de modo que él vea la desnudez de ella y ella vea la desnudez de él, es una vergüenza. Ambos serán cortados a la vista de sus parientes. Él ha descubierto la desnudez de su hermana, llevará la culpa. Si un hombre se acuesta con una mujer en su regla y descubre su desnudez, ha expuesto su flujo y ella ha expuesto el flujo de ella. Ambos serán cortados de entre su pueblo. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre, porque es descubrir a su parienta carnal. Llevarán su culpa. Si un hombre se acuesta con la esposa de su tío, es la desnudez de su tío la que ha descubierto. Llevarán su culpa, morirán sin hijos. Si un hombre toma la esposa de su hermano, es una indecencia. Es la desnudez de su hermano la que ha descubierto. Quedarán sin hijos. Medita en tu corazón esta palabra. Si un hombre se acuesta con la esposa de su tío, es la desnudez de su tío la que ha descubierto. Llevarán su culpa, morirán sin hijos. Si un hombre toma la esposa de su hermano, es una indecencia. Es la desnudez de su hermano la que ha descubierto. Quedarán sin hijos. Observen fielmente todas mis leyes y todos mis reglamentos, para que no los vomite la tierra a la que los llevo para que se establezcan. No deben seguir las prácticas de las naciones. No, fíjense lo que dice en capítulo 20, Levítico 20, versículo 22.
Observen fielmente todas mis leyes y todos mis reglamentos para que no los vomite la tierra a la que los llevo para que se establezcan. No deben seguir las prácticas de las naciones que estoy expulsando de delante de ustedes, porque por haber hecho todas esas cosas es que las aborrecí. Y les dije a ustedes, poseerán la tierra de ellos, pues yo les daré para que la posean, una tierra que emana leche y miel. Yo Yahvé soy su Elohim que los he separado a ustedes de otros pueblos. Así que ustedes deben separar la bestia limpia de la impura, el ave impura de la limpia. No deben acarrear abominación sobre ustedes por medio de bestia o de ave o de cualquier cosa por la que vive el suelo, que yo les haya separado para que la traten como impuras. Ustedes serán consagrados para mí, porque yo Yahvé soy santo, y los he separado a ustedes de otros pueblos para que sean míos. A un hombre o mujer que sea entre ellos un medium o espiritista, se le dará muerte. Los ejecutarán con piedras. Su culpa estará sobre ellos. Nuevamente vuelvo a repetir, Levítico 20, versículo 27. A un hombre o mujer que sea entre ellos un medium o espiritista, se le dará muerte. Los ejecutarán con piedras. Su culpa estará sobre ellos. Fíjate lo que dice aquí capítulo de Levítico 20. Cuando estaba leyendo esta palabra, yo la estaba meditando. Y me quedé pensando y digo, aquí dice claramente, en Levítico 20, 23, no deben seguir las prácticas de las naciones que estoy expulsando delante de ustedes, porque por haber hecho todas esas cosas es que las aborrecí. Y les dije a ustedes, ustedes poseerán la tierra de ellos, pues yo se las daré para que las posean, una tierra que emana leche y miel. Yo Yahvé soy su Elohim que los he separado a ustedes de otros pueblos. Yahvé, el Dios vivo y poderoso, por eso les había entregado esta tierra, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Porque había echado afuera a estas naciones, que eran los jebuseos, que eran los cananeos. ¿Por qué los había echado fuera? Porque practicaban todas estas cosas. Ofrecían sus hijos a Molot, como lo tiene la reina Velera. Le ofrecían sus hijos en sacrificio a Molot, quemados. ¿Qué más hacían? Insultaban a sus padres. ¿Qué más hacían? Cometían adulterio. ¿Qué más hacían? Capítulo 20, versículo 11. Si un hombre se acuesta con la esposa de su padre, es la desnudez de su padre, la que ha descubierto a los dos. Se les dará muerte. Su culpa de sangre está sobre ellos. Se acostaba el hijo con la esposa del papá. Y también el padre se acostaba con la nuera. Y también en el capítulo 20, versículo 14 dice, si un hombre se casa con una mujer y con su madre, es depravación. Tanto a él como a ella los echarán al fuego, para que no haya depravación entre ustedes.
Los hombres se casaban con su mujer y aparte se casaban con su mamá, de la mujer que tomaban por esposa. Y dice que esto es llamado depravación. Vemos claramente, dice aquí también, que también tenían relaciones con los animales. 15 dice, capítulo 20, versículo 15, si un hombre sostiene relaciones carnales con una bestia, debe dárseles muerte y matarán también a la bestia. Si una mujer se allega a alguna bestia para aparearse con ella, matarás a la mujer y a la bestia. Ambos deben morir, su culpa de sangre está sobre ellas. Imagínate lo que estaban practicando estas naciones. Los jebusitas, los cananeos, los fereceos. Todos estos practicaban estas abominaciones delante de Yahvé. Por eso Dios las arrojó de la tierra de Canaán y introdujo a Israel. Pero antes de que entrara Israel a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, hizo estas reglas, estas leyes y estos mandamientos. Les dijo, tú no practicarás tales cosas, para que no los vomite la tierra. Nuevamente voy a leerte el capítulo, porque dices, ¿por qué dices eso? Ok, vamos a ir por medio de la palabra. Aquí dice, Levíticos 20:22. Observen fielmente todas mis leyes y todos mis reglamentos, para que no los vomite la tierra a la que los llevo para que se establezcan. No deben seguir las prácticas de las naciones que estoy expulsando delante de ustedes, porque por haber hecho todas esas cosas es que las aborrecí. Ellos estaban practicando todas estas cosas. Por eso Dios, Yahvé de Elohim, los aborreció. Y les dijo a Israel, ustedes no lo van a hacer, porque si ustedes practican tales cosas, ustedes también serán echados fuera. Y prueba más, vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Y estoy tomando otra traducción, es Biblia textual, ¿ok? Biblia textual, para que tú la que te leí ahorita es la traducción BIN, ahora estoy leyéndote la Biblia textual. Y te estoy leyendo Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Mira lo que hacían cuando ya estaban en Canaán. Cuando ya habían entrado, los israelitas ya habían entrado a Canaán, mira lo que practicaban. Aquí dice claramente, Segunda de Reyes, capítulo 17. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y practicaron los encantamientos y las adivinaciones, y se dedicaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé para provocarlo, por lo cual Yahvé se airó en gran manera contra Israel, y los apartó de su presencia, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Pero tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahvé su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había establecido. Entonces Yahvé desechó a toda la simiente de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos proclamaron rey a Jeroboam ben Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Yahvé y les hizo cometer un gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam. No se apartaron de ellos, hasta que Yahvé apartó a Israel de su presencia, tal como había dicho por mano de todos sus siervos los profetas. Entonces Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta este día. Fíjense, la palabra de Dios es fiel y verdadera y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, porque en la actualidad está pasando esto. En la actualidad está pasando esto. No se está predicando la palabra como se tiene que predicar. Levíticos 20:21 Levíticos 20 nos está advirtiendo claramente. Capítulo 20, todo el capítulo 20, que es versículo 1 al 27.
Y te estoy leyendo Segunda de Reyes, versículo 17. Fíjate, aquí Dios cumplió su palabra. Aquí Dios antes de que entraran a la tierra prometida, les advirtió. No van a practicar tales cosas. No van a pasar a sus hijos por el fuego. Porque esto es aborrecible para mí, porque yo arrancaré, cortaré. ¿Y qué hicieron? Cuando entraron a Canaán, aquí este rey Acaz dice claramente, en el capítulo 17, claramente dice, versículo 1, en el año 10º de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel 9 años, e hizo lo malo a los ojos de Yahvé, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas se convirtió en su vasallo y le pagó tributo. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración por parte de Oseas, pues había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y ya no siguió pagando tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo apresó y lo encerró en la cárcel. El rey de Asiria subió contra toda aquella tierra y subió a Samaria y la asedió durante 3 años. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó a Samaria y llevó a Israel en cautiverio a Asiria, e hizo que habitaran en Alat y en Abor, junto al río Josán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, reverenciando a otros dioses, y andando en las costumbres de las naciones que Yahvé había expulsado de delante de los hijos de Israel, y en las que los reyes de Israel habían establecido. Y los hijos de Israel hicieron encubiertamente cosas impropias contra Yahvé, su Dios. Edificaron para sí lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de los vigías hasta las ciudades fortificadas, y erigieron para sí pilares y aceras en todas colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y ahí quemaron incienso en todos los lugares altos, como los pueblos que Yahvé había llevado a cautivos de delante de ellos. Hicieron pues cosas malas para provocar a ira a Yahvé. Por esto es que Israel fue expulsado de Jerusalén, de Canaán, de la tierra que fluye leche y miel, porque hicieron todo lo aborrecible, todo lo que Yahvé les había prohibido. Levantaron, dice claramente aquí, quemaron sus hijos en el fuego. Fíjense el 17, versículo 9, Segunda de Reyes 17, versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron encubiertamente cosas impropias contra Yahvé, su Dios. Edificaron para sí lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los vigías hasta las ciudades fortificadas, y erigieron para sí pilares y aceras en todas las colinas y debajo de todo árbol frondoso. En pocas palabras, hicieron lo mismo que hicieron los cananeos. Optaron sus mismas costumbres. Todo lo que Levíticos 20 Dios les había prohibido antes de llegar a la tierra de Canaán, lo hizo el pueblo de Israel. Por eso fue arrojado de su presencia, a como está hasta el día de hoy, porque claramente aquí nos dice. Segunda de Reyes, capítulo 17, 23. Hasta que Yahvé apartó a Israel de su presencia, tal como había hecho por mano de todos sus siervos los profetas. Entonces Israel fue llevado cautivo de su tierra, a Asiria, hasta este día. Dios sacó su pueblo. Aclaro que a Yahvé le dolió sacar su pueblo, pero su pueblo no entendió. Por más y más que Yahvé mandaba profetas, al profeta Jeremías, al profeta Isaías, no hicieron caso.
Siguieron rebeldes, siguieron haciendo lo malo delante de Yahvé, hacían lo que querían, apedreaban a los profetas, los echaron a Jeremías, lo aventaron al pozo. Cállate, no queremos saber nada de Yahvé. Mentiras, no va a pasar nada, todo está bien. Así como se dice el día de hoy, nada va a pasar, esto va a pasar y ya se acabó. No, porque hoy el pueblo de Dios está cómodo. El pueblo de Dios ha abandonado la palabra y se ha vuelto tras los Baales. Por eso es que nos ha acontecido esto, que hoy las congregaciones estén cerradas. No es una casualidad de que las congregaciones estén cerradas. Es porque algo tuvo que pasar en los altares para que esas puertas se cerraran. Porque el pueblo de Dios está cómodo. Porque no nos olvidamos que Jesús de Nazaret nos dio una encomienda: id y predicad el evangelio. Pero todo el pueblo de Dios está cómodo. Llegamos los domingos, nos sentamos en una silla, nos paramos, nos vamos y se nos olvidó la prédica. Pero eso sí, ponemos dedo, fulano, sutano, mengano, religión, 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 y nos olvidamos de nosotros mismos. Por lo tanto, también nosotros pasamos a ser unos religiosos más, atacando otras cosas en vez de atacar el pecado. Lo que Dios nos demanda es que hablemos su palabra, que nos volvamos a sus leyes y a sus mandamientos, y que vivamos su palabra en espíritu y en verdad, y que no tengamos en poco la sangre del Cordero, que no tengamos en poco la sangre de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, porque Jesús de Nazaret pagó un precio bien grande para redimirte a ti y a mí de todos nuestros pecados, y nosotros tenemos en poco la sangre del Cordero, no haciendo su voluntad de Yahvé. Por lo mismo, hoy se han cerrado esas congregaciones. Las puertas están cerradas. ¿Por qué? Porque han abandonado las leyes y los mandamientos establecidos por Yahvé Elohim Sebaot, del poderoso Dios vivo. Nos hemos olvidado de las leyes y de los mandamientos, lo que Dios prohibía. Hoy todo eso se está llevando dentro de las congregaciones. Analice cada siervo, cada pastor de sus congregaciones. Analice en lo profundo de su corazón si realmente ha estado predicando la palabra como Yahvé lo ha demandado. Porque esto es solamente el principio, lo que dijo Jesús, es el principio de dolores de parto, porque viene persecución a la iglesia. Y si no estamos orando y no estamos ayunando y no estamos leyendo la palabra y no estamos de rodillas en nuestros hogares, en el altar que le levantemos a Yahvé de Elohim en nuestros hogares, no vamos a resistir. Así que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, levántate. Levántate y pelea por tus hijos, por tu familia, por tu matrimonio. Porque el tiempo del fin está cerca. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene por su pueblo. Viene por su pequeño remanente. Somos un pequeño remanente, que aún nos mantenemos firmes y fieles al Dios vivo y poderoso de Israel, guardando sus leyes y sus mandamientos establecidos en su palabra, en su Torá. Muchos dicen por la gracia. Muchos han optado la gracia por libertinaje. Pero una forma de identificar tus faltas es a través de la Escritura. De saber si lo que está escrito aquí tú lo practicas y lo vives. Porque de lo contrario vivimos una religión falsa. Igual también nosotros. Así que levántate en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y medita en esta palabra que hemos leído hasta este día. Levíticos capítulo 20. Segunda de Reyes capítulo 17. Léelo todo en tu hogar. Y que sea el Espíritu Santo tocando tu corazón y haciéndonos reflexionar. ¿Por qué fue que el pueblo de Israel fue sacado de la tierra de Jerusalén? ¿Por qué fue sacado ¿por qué fue sacado el pueblo de Judá? ¿Por qué fue sacado el pueblo de Israel a las naciones? ¿Y por qué hoy están cerradas las congregaciones? Meditemos en nuestro corazón y pongámonos a cuentas con Yahvé de Elohim, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach Nazareno, Jesús el Hijo de Dios, y que sea su Ruach HaKadosh guiándonos siempre, a toda verdad y a toda justicia. Shalom, shalom.